Un feliz sábado para cada uno de ustedes, nuestros amigos y hermanos que ven esta transmisión por medio de Nuevo Tiempo Honduras. Estamos en el momento de nuestro culto divino y nos alegra que ustedes estén con nosotros por cualquier red social donde esté conectado. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos a cada uno que nos ve, visitas, hermanos de iglesia, a donde sea que se encuentren. Bendiciones. En este momento vamos a entonar nuestra doxología, himno número 20, a Dios el Padre Celestial. A continuación, expresaremos nuestra gratitud a Dios, recordando lo fiel que Él es con nosotros, viendo el video de Probad y Ved. Pongamos mucha atención. Probad y ved. Historia de hoy. En medio del temblor. Mi familia y yo somos misioneros en Croacia a través de la AFM Sudamérica, la cual es una agencia destinada a plantar iglesias adventistas del séptimo día entre grupos de personas no alcanzadas por el Evangelio. El día 2 de marzo del 2020, nuestra hijita Elise nació en Zagreb. Estábamos en el campo misionero hacía solo 5 meses. Si tener una hija, la primera hija en Brasil, ya es desafiante, imagínense estando en el campo misionero, sin hablar el idioma y sin tener ningún miembro de tu familia ahí. Nosotros creíamos que eso era difícil, pero no sabíamos lo que estaba por venir. Era el día 22 de marzo, domingo, cerca de las 6:30 de la mañana. Un fuerte terremoto, el más grande en los últimos 100 años aquí, sacudió nuestra ciudad, llevando gran parte de la población a salir a las calles después de la implementación de la regularización del distanciamiento social, como los primeros esfuerzos para contener la pandemia del nuevo coronavirus. El terremoto causó daños generalizados en toda la capital. Fue dramático ver a las madres vestidas con camisones y abrazando a sus bebés recién nacidos en plena calle, a bajísimas temperaturas, después de que se evacuara la maternidad de un hospital dañado. Muchos edificios en la capital se agrietaron, paredes y techos se derrumbaron. Las calles estaban llenas de escombros. Estábamos en el 7º piso y no sabíamos si la estructura del edificio soportaría. No sabíamos a dónde ir, o qué hacer, o qué llevar. Simplemente no teníamos respuestas a esas preguntas. Llamé a mi esposa para hacer una breve oración, así que me acordé de las palabras de Pablo en Romanos 14:8. Pues, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¡Qué tremenda paz sentimos! Y yo vi a Elise en los brazos de su madre. Ella estaba durmiendo completamente tranquila, a pesar del coronavirus y del terremoto. Es que ella no sabía exactamente lo que estaba sucediendo a su alrededor. Algunas veces estamos obsesionados por querer controlar y entender todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero la pregunta es, ¿realmente nosotros entendemos los planes de Dios en nuestras vidas? Dios tiene el universo en la palma de su mano.
necesitamos aprender a confiar en los planes de Dios. El coronavirus y aquel terremoto nos mostraron la fragilidad de los cimientos humanos. Cosas grandes como un terremoto y pequeñas cosas como un virus pueden afectarnos de varias maneras. Y por medio de estas cosas, Dios nos muestra cuán pequeños somos y cómo es inútil confiar en nuestras propias fuerzas. Entonces, confiemos y contemos con el cuidado de Dios para sentirnos bien, aunque no todo parezca bien. Yo realmente no sé cómo te encuentras, pero mi deseo es que podamos confiar cada vez más en los planes de Dios, a pesar de lo que suceda. Oremos y apoyemos financieramente el trabajo de los misioneros alrededor del mundo. Nuestras ofrendas voluntarias han hecho la diferencia en la vida de miles de personas en el mundo que nunca oyeron hablar de Jesús. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Ha llegado el momento para los más pequeñitos, para que ellos puedan escuchar una bonita historia por medio del rincón infantil. Niños, que disfruten esta historia. El rincón infantil. Hola, mis chiquis hermosas y hermosos de mi corazón. ¿Cómo están? ¿Bien? Espero que sí. Antes de empezar con la historia, el otro día se me pasó saludar a dos personitas muy especiales. Ellas viven en Singapur y son Ivy y Estelle. Mis chiquis hermosas, un beso y un abrazo fuerte, 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 fuerte desde aquí, desde España. Algún día, si Dios quiere, nos volveremos a ver. Bueno, la historia de hoy trata de la confianza, de cuando uno se quiere ganar la confianza de alguien, o ya sea de una persona, pero en este caso de un animalito. Y es un abuelito que tiene un problema con un ratoncito y lo quiere cazar de alguna manera. Y ahí está, viendo qué hace, cómo lo caza y a ver si lo puede cazar. No les voy a hablar mucho, porque el videito es un poco más largo de los que estamos acostumbrados a ver, pero espero que los disfruten tanto como lo he disfrutado yo. Es una muy linda historia y le vamos a pedir a Dani que por favor y muchas gracias nos la ponga en este momento. Dani, en tus manos estamos. Adentro vídeo.
La judicieuse. Il faut pas 15 ans pour les manger. Michel, tu m'as tant manqué. Je ne sais ce qui me pousse vers toi. Oh, ma douce, notre amour est impossible. Car j'ai découvert que je suis ton frère siamois, séparé à l'âge de 2 ans. Et j'ai aussi découvert que ton père est aussi le mien. Oh, Michel. Muy bien, mis chiquis, aquí estamos otra vez. Al final, parece que el abuelito le iba ganando poco a poco la confianza al ratoncito. Y miren, es una manera también de haber encontrado una mascota un tanto singular y no quedarse solo. ¿Saben qué? Esto de la confianza me hace pensar en algo, que nosotros tenemos que ser personitas y personas de confianza, que la gente pueda confiar en nosotros, que cuando digamos algo lo cumplamos y que hagamos las cosas bien, mis chiquis. Y tengamos en cuenta algo que dice Jeremías 17, 7 y 8. Ahí dice que la personita que confía en Dios es muy bienaventurada, es muy feliz, y la compara a un árbol que está plantado junto al río. Dice que nunca va a tener sed porque sus raíces van a estar absorbiendo esa agua. Que siempre va a tener sus hojas verdes y aunque haya sequía, ese árbol siempre va a dar buenos frutos. Miren, mis chiquis, Dios siempre está con nosotros. Confiemos en Él y pongamos nuestra confianza en Jesús, que a pesar de que nos equivoquemos, no nos va a abandonar y siempre nos va a amar y mucho. Hasta aquí hemos llegado, mis chiquis. Espero que les haya gustado la historia y este videito tan lindo del abuelito y el ratoncito. Si Dios quiere, la semana que viene nos volvemos a ver. Por ahora les dejo este beso y este abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Os amo con todo mi corazón. Adiós.
ha llegado un momento muy especial y es el momento de escuchar la palabra de Dios que está a cargo de nuestro querido hermano Johnny Hines. Desde la isla de Utila, hermano Johnny, que Dios le utilice en gran manera y que la palabra de Dios llegue a cada uno de nuestros corazones. El tiempo es para usted. Bendiciones, mis queridos hermanos. Bendiciones, que la paz, que la gracia de nuestro Señor esté con cada uno. En realidad es un honor, es un privilegio, es un placer estar en su presencia en este día tan bello que Dios nos ha preparado. Que este momento sea un momento muy especial mientras en reunión todos alrededor del mundo pasemos un momento grato con la palabra de Dios. Que sea este un banquete espiritual este día. Mis hermanos, quiero invitarles a que pasen este momento tan precioso conmigo, disfrutando de un banquete espiritual. En este día queremos trazar la palabra de Dios de unas parábolas que dirigió Jesús a los publicanos, a los pecadores, como dice la Biblia, a los fariseos y a los escribas. En esta ocasión Jesús está en un discurso, Él está tratando de mostrar al mundo, a los seres humanos, el carácter bondadoso, generoso, gracioso de Él. Él está tratando de infundir en la mente del ser humano el amor que Él tiene con nosotros. Lo trata de enseñar por medio de unas parábolas que encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 15. Él enseña 3 parábolas en esta instancia. Habla de la oveja perdida, habla de la moneda perdida y habla del hijo pródigo. Queremos enfocarnos en el último de estos hoy en este día. El momento espiritual en que vamos a estar juntos, queremos tener la Biblia en nuestra presencia para escudriñar mientras trazamos esta santa y divina palabra. Pero no podemos hacerlo antes de entregarnos totalmente a Jesús, para que sea Él que por medio del Espíritu Santo nos guíe, nos dé el entendimiento, el enfoque en estos momentos. Por eso les invito a que incline su rostro conmigo y oremos a nuestro Señor. Querido y amado Padre, acudimos a ti hoy en este día que tú preparaste desde la creación del mundo, para que nos abras el entendimiento y que podamos, aunque sea minuciosamente, entender tu palabra, Señor. Queremos que infundas en nosotros este día el conocimiento, que nos sigas dando esa esperanza que tenemos en ti, Señor. Que te podamos conocer un poquito más a través de tu divina palabra hoy en este día. Perdone nuestros pecados, esté con esta congregación mundial. Esté con nosotros hoy en este lugar, Señor. Haz que la presencia del Espíritu Santo tome control de todas las cosas. Se lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios procede a enseñar a este grupo de personas que están en su alrededor en estos momentos por medio de parábolas, mis hermanos. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y en esta ocasión el hijo pródigo. Tomen sus Biblias, por favor, y vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 15, versículo
11 en delante. Y vamos a enfocar en la palabra de Dios. Nos dice la Biblia en el versículo 11. También dijo un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2. Correcto, mis hermanos. Dijo Dios a los que estaban en su presencia aquel día por medio de esta palabra. Tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él partió sus bienes. De acuerdo a la solicitud que el hijo le había hecho para que él le diera la parte que le correspondía, el padre cedió y se lo dio. Este joven, no estando en el gozo de estar en la presencia de su padre, de su hermano, de su familia, de sus seres queridos, sintió el deseo de separarse de su familia. Teniendo entonces en su poder la herencia que el padre le dio, tomó una decisión. Mis hermanos, el mensaje de este día se titula Kesasá. Kesasá. El joven, tomando la herencia que el padre le había dado, no muchos días después, nos dice el versículo 13, juntándolo todo el hijo menor, juntando toda la herencia que el padre le había dado, el hijo lo juntó y se fue a un país lejano. ¿A dónde se fue? Es correcto, se fue a un país lejano. No se salió simplemente de la vecindad. No se mudó a otro lugar en el mismo país. No se retiró unas cuadras calle abajo, sino que se fue a un país lejano. Se retiró totalmente de la presencia de la familia, de su padre, de su hermano, de sus amigos, mis hermanos. Él se retiró totalmente en un país lejano, ni siquiera un país que tenía fronteras con aquel lugar donde estaba. Se alejó a un país lejano de todo su círculo familiar, espiritual. Y ahí desperdició sus bienes viviendo como exactamente, perdidamente. Desperdició toda la herencia que el padre le había dado, lo desperdició perdidamente. O sea, que en cualquier situación que a él le parecía que le traía gozo a su vida, lo desperdició. Regaló su dinero, entró a los prostíbulos, entró a los salones de baile, entró en lo que fuese, en las apuestas, derrochando perdidamente los bienes que el padre le había dado. En todo a lo que él se recurría, él desperdició el tesoro, la herencia que el padre le había dado. Lo desperdició perdidamente, mis hermanos, estando en las alejanías de la presencia de su padre. Y cuando todo había malgastado, cuando ya no le quedaba ni un centavo, como decimos nosotros, cuando no le quedó ni una ficha en esa instancia, en aquel lugar, en aquel país lejano, en esa instancia, vino no solamente un hambre, sino que nos dice la Biblia en versículo 14 del libro de Lucas, capítulo 15, que vino un gran hambre, una gran hambruna. No solamente, no era simple hambruna, sino que había un gran hambre. No estaba en la situación que le faltaba el arrocito, que le faltaba algún arroz o algún frijolito en alguna de las pulperías. No, mis hermanos, vino gran hambre de tal modo que no había que comer en todo ese país. Un gran hambre, una gran hambruna existía en aquel entonces. Y en esa situación donde el país no tenía granos, donde no tenía agua, donde no tenían comida, este muchacho estaba sin un centavo, estaba en la quiebra. Totalmente
en la quiebra. Aunque tuviese dinero en aquel entonces, no pudiera haber comprado nada porque no había que comprar, no había que comer. Y ahora él está retirado de su familia sin un centavo y con hambre. Una tremenda situación. Yo quiero invitarles que vayamos conmigo subamos en la azotea de alguna de las casas que están en su alrededor para que podamos ser testigos presenciales de lo que le va a ocurrir a este muchacho. Seamos testigos presenciales en lo que va a ocurrir a este muchacho en estas instancias. Está en la quiebra. Hay hambruna en la ciudad. No tiene amigos, no tiene familia. Y en ese estado el muchacho comenzó a faltarle. Comenzó a tener necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Se arrimó a un desconocido, mi hermano. Y en este desconocido lo que hizo fue lo siguiente, el cual lo envió a la hacienda para apacentar cerdos. Vamos a quitar la decoración que tiene esta palabra cerdos. Este nombre, chanchos. Lo mandó a la cría de chanchos, a apacentar chanchos, mis hermanos. Yo soy el menor de 9 hermanos. Y tuve la desafortunada situación de que antes que entráramos a la iglesia, mi familia, mi padre, mi esposa y toda la familia entramos, nosotros teníamos una cría de cerdos, de chanchos. Y como último hijo, como el más joven, así como David, me cayó la tarea de tener que apacentar los chanchos, los cerdos. Quiero decirles, mis hermanos, que es una tarea sucia, que es una tarea fea, que es una tarea, mire mis hermanos, el olor, no sé cuántos han tenido el placer, el privilegio, no puedo decir el gozo de sentir el olor de una chiquera, de una chanchera, mis hermanos, de un lugar que hediondo, mis hermanos. Un olor que no se le quita en la ropa, en la mano, mis hermanos, es un olor especial, para poder decir así. Y este muchacho fue mandado a apacentar los cerdos en un lugar, en un país lejano, sin nadie que le guiara, mis hermanos. En esta situación, cuando el muchacho está sin dinero, cuando el muchacho está sin comer, cuando el muchacho está sin familia, cuando el muchacho está sin dirección, mis hermanos, porque había malgastado, no simplemente gastado, malgastado la herencia de su padre. En esta situación y deseaba llenar su vientre de algarrobas. Tenía hambre, mis hermanos. ¿Qué son las algarrobas? Es la cáscara de la semilla, la cáscara específicamente del grano de maíz. No tenía que comer, mas sin embargo deseaba comer la cáscara del grano de maíz que se le daba a los cerdos. Lo que a los cerdos le faltaba es lo que él tenía que comer, mis hermanos, después de estar en la casa de su padre, que se salió a un país lejano, malgastó todo lo que tenía, ahora está viviendo en los chiqueros de un país lejano sin absolutamente nada. En esa situación, el muchacho comía de las algarrobas de los cerdos. Porque nadie, según el verso 16, nadie le daba nada. Pero gracias a Dios por la misericordia por esto es la parábola. Porque Dios estaba ilustrando a aquellos que estaban en su alrededor aquel día, a los publicanos, a los pecadores, a los fariseos, a los escribas. Está ilustrando, dando una ilustración de la gracia de nuestro Señor, del amor que Él tiene para con nosotros, de la misericordia que Él tiene con nosotros. Y este muchacho, estando en esa situación, sucedió algo maravilloso, que ha sucedido quizá con todos nosotros. Y volviéndose en sí, reconociendo su estado,
reconociendo su situación, gracias a Dios por segunda oportunidad. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Tienen en abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Reconoció su estado, mis hermanos, y este es algo primordial para cualquier persona de repente que se haya alejado de su Padre celestial, su familia, su familia carnal, mis hermanos. Cualquier persona que se haya alejado del pueblo de Dios, lo primero es quizá reconocer, y volviéndose en sí, reconoció su situación, reconoció que se había alejado de su padre, de su familia. No simplemente reconoció que se había alejado, sino que reconoció la situación en la cual él se encontraba. Reconoció dónde él se encontraba. ¿Qué tan importante es para el ser humano saber dónde estamos? Reconocer dónde estamos, reconocer la situación en la cual nos encontramos. Y este muchacho reconoció esa situación y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció su situación y supo qué es lo que tenía que hacer. Supo que tenía que confesar sus pecados. Eso es lo primero, reconocer nuestra situación y confesar nuestro pecado. Así nos dice el Creador que Él es justo para perdonarnos nuestros pecados. El hombre reconoció la situación en cual se encontraba él. Yo dije: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Regresaré. Él tuvo la iniciativa, lo pensó, hizo un plan, pero no dejó eso solamente en un plan, porque muchos reconocemos nuestro estado, muchos reconocemos la situación, muchos hacemos planes, pero no ejecutamos el plan que nosotros sabemos que debemos hacer. Mire, él reconoció, hizo su plan y lo ejecutó. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Mis hermanos, les invité para que me acompañara a ir a ver este escenario. Yo quiero que nosotros seamos testigos presenciales de lo que está pasando. He aquí la parte central de este mensaje. Por favor, no lo vayamos a perder. Seamos testigos, aunque tengan que cerrar sus ojos a visualizarse a sí mismo en el lugar. Mire a su alrededor, mire el contorno, mire lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando, mis hermanos? Que el muchacho reconoció su situación. Él estaba en un país lejano, después de haber dejado a su padre, después de haber dejado a su familia. Estaba en la quiebra, mis hermanos. Apacentando cerdos, dando de comer, estar comiendo así de igual lo que comía los cerdos. Él reconoció, tomó su decisión. No solamente tomó una decisión, sino que se levantó a ejecutar lo que él había decidido. Ahora veamos el panorama, veamos qué es lo que va a pasar. Veamos esta situación. Y levantándose, vino a su padre cuando aún estaba lejos. Mire, mis hermanos, el que ha tenido este acercamiento, el que ha tenido que estar en la cría de cerdos, sabe lo que es. Yo tuve esa situación, yo tuve esa experiencia de tener que criar cerdos, mis hermanos. Es un olor especial que no se le quita. Yo quiero que veamos este muchacho. Había perdido todo, su ropa está sucia, mis hermanos, sus sandalias están rotas. Él está dando de comer a los cerdos, las manos lo tiene sucios. No hay agua en este lugar porque hay una hambruna. La vegetación está reseca. Hay un polvo, mis hermanos. Hay los rayos ardientes del sol. Ahora este muchacho se levanta de esa chiquera. Se levanta y tiene una proyección para ir donde su padre, pero está en una tierra lejana. No es que va a llegar en un par de horas, porque él no tiene vehículo en que ir. Él no tiene una caravana quien lo acompañe. La decisión la ha hecho sola. Él tiene que tomar este camino solo. Sí,
sí, él recuerda la situación de su casa y sabe dónde está él. Y él sabe que al levantar, muchos se van a hacer burla de él. Los que él había dado de su fortuna, las mujeres con quien él había compartido, a esos aparentes amigos quien él había derrochado su dinero junto a ellos, lo van a ver y se van a burlar de él. Pero él ha tomado la decisión de regresar. El hombre se levanta y empieza a caminar. Y el lodo y los rayos ardientes del sol reseca ese lodo en su cuerpo. Su cabello largo porque no se ha podido afeitar. Y el lodo de aquel chiquero está en su cuerpo. Los rayos del sol lo reseca. Y hay un olor, mis hermanos. Hay un olor, mis hermanos, que no se le desprende de su cuerpo. Hay un olor increíble. El hombre está hediondo. El hombre está en una situación crítica, pero necesita llegar al Padre, necesita llegar a su Padre, necesita llegar a su casa, necesita llegar a su familia. Él ha dado el primer paso, ha tomado la decisión, se levantó y empezó a caminar. Y es mediodía, mis hermanos. El polvo de las calles que no están pavimentadas, mis hermanos, los rayos ardientes del sol le caen en la cara. El hombre está sudando. El olor hediondo de aquel chiquero le sale del cuerpo. Los buitres lo están circulando sobre él. Las personas que lo pasan en aquella carretera, en aquel camino, se agarran de la nariz porque el hombre huele mal. Pero va a su casa. Es un camino difícil, es vergonzoso, pero va a su casa. A las mujeres con quien él había compartido se hacen de un lado, se apartan, lo ven caminar y lo apedrean. Los niños le tiran piedras porque él hiede. Pero tiene que llegar a su casa en esa situación, porque en su casa va a estar a salvo. En su casa va a tener compañía. En su casa va a tener comida. En su casa no le va a faltar nada. Le van a hacer burla a él. Claro que sí. Él hiede. Oiga, estamos viendo. Mire las moscas como lo tienen circular. Oiga el sonido de aquel mosquero en su alrededor. Oiga las moscas lo rodean porque hiede. Pero va a su casa. Tiene que llegar a su casa. Cae, se pone el sol en el oriente. El horizonte allá se pone el sol, mis hermanos. Y el hombre tiene que descansar porque no va a llegar en una hora. No va a llegar en un día. Pero tiene el destinado a llegar. Y él emprende la marcha, emprende su camino. Él va a su casa. Él tiene que llegar a su casa. Le han hecho burla. Le han apedrado. Los buitres están arriba. La gente se ha apartado de él. Las mismas personas con quien él compartió le hace burla. ¿A dónde vas? ¿Por qué vas ahí? Estás hediondo, no te acerques a mí. ¿Qué es lo que estás haciendo? Los niños lo apedrean, pero y él sigue en su camino. Cae la noche, se pone el sol otra vez y él emprende su marcha. Quiero que veamos un escenario aquí. Él viene en su camino aquí, pero no despeguemos los ojos del Padre. El Padre, mire ese Padre que está en aquel mesero, está sentado en su silla meciendo, está viendo del corredor ese camino angostito. Él está viendo que él está esperanzado a que un día su hijo va a regresar y se está poniéndole el sol otra vez en la tarde y su padre logra ver esta imagen que viene y él reconoce que es su hijo, pero el padre tiene una situación, tiene un problema, que el padre en aquel entonces, Kazaza, en aquel entonces los hombres judíos, después de los 25 años, si un hombre era adinerado, si una persona de la alta sociedad, como típicamente decimos, para que él corriera, si ese hombre corriera, fuera una deshonra para la familia de él. Fue una vergüenza
para la familia de él si un hombre adinerado de la alta sociedad corriese después de los 25 años. Porque para que él tuviese que correr, él tiene que levantar su túnica, él tiene que levantar su vestido, y así levantando su vestido, él mostraría la desnudez de su pierna, y eso traería deshonra a su casa. Y ahora, pero él ve a su hijo venir, y hay otra situación, que hay un comité de la comunidad donde él vivía, que en aquel entonces Kazaza, cuando un joven se desprendiera de su familia, derrochando toda su fortuna, derrochando su herencia, ese joven, la comunidad, la familia no permitían que él regresara a la familia. Kazaza significa corte de la familia, una separación de la familia. Ellos practicaban un ritual. Ellos practicaban que cuando encontraban a este joven, hacía un círculo alrededor de él el comité de la comunidad, quebrando ollas de barro, quebraban ollas de barro y gritaban Kazaza, que significa tú no puedes regresar a la familia, tú estás cortado de la familia, tú estás separado, ya no podés regresar. El padre sentado en aquel corredor, el comité de la comunidad está esperando, porque ellos también lo ven, son enemigos, ellos representan al mismo enemigo. Ellos ven que esta alma quiere regresar a Cristo, ellos ven que este hijo quiere regresar a su padre, y el trabajo de ellos es impedir que este joven regrese, pero el padre allá lo está viendo, lo ha visto, y él sabe si él corre es una desgracia, es una deshonra para su familia, pero él quiere recuperar a su hijo, y él lo ha visto allá. El enemigo también lo ha visto, mis hermanos, y él toma una decisión, así como tomó la decisión nuestro Creador, de dejar el gobierno, la belleza del cielo, a venir a nacer en un pesebre hediondo, de tomar la vergüenza sobre su cuerpo, y fue clavado y desnudado en aquel palo, en aquella cruz, para que nosotros pudiésemos regresar a Él. Él tomó una decisión de dejar al cielo, de venir a sacrificarse, de venir a ser deshonrado, de venir a ser burlado, de venir que lo escupieran, de venir para que lo bofetearan, de aguantar las penas, mis hermanos. Él tomó la decisión de ser clavado y desnudado en la cruz, pero para que nosotros pudiésemos llegar a Él. El enemigo estaba presente. El enemigo no quería que nosotros tuviésemos esa oportunidad. Ese comité de aquel pueblo estaban en esa misma situación, que ellos querían prevenir que este muchacho regresara al padre, pero el padre lo vio, y el padre, tras que lo vio, levantó su túnica. Él supo que iba a estar deshonrando a su misma persona, a su familia, pero se levantó la túnica y empezó a correr antes de que el enemigo llegara al joven que decidiera llegar a casa, de regresar a la casa. El padre corrió como maratonista, mis hermanos, como olimpista, mis hermanos. Él llegó primero al joven antes de los enemigos. Gloria sea a Dios. Y cuando llegó al joven, quiero que veamos algo. El padre fue movido con misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El padre, mis hermanos, el hijo venía de estar inundado en el pecado, de venir agobijado en lo hediondo del chiquero, del cerdo, de los chanchos. Pero el padre no le preguntó de dónde venía, no le preguntó qué era aquel olor que él tiraba, no le preguntó de dónde venía ese lodo, no le preguntó que cuántos días había pasado con hambre, no le preguntó que cuál salón de baile él había entrado, no le preguntó a cuántos prostíbulos él había entrado. Simplemente con misericordia se corrió, lo abrazó y lo besó. ¿Qué significa, mis hermanos? Que ese abrazo cubrió la hediondez, cubrió el olor, cubrió el pecado de donde venía este pecador, este hijo, cubrió el pecado, ese olor que traía él. Su padre lo abrazó y él se llevó ese olor con él, quitándole el olor a su hijo. Cuando Jesucristo vino a la cruz y murió por cada uno de nosotros, llevando nuestro pecado, nosotros que tuvimos que haber sido crucificados en esa cruz, Él llevó el pecado de Él, de nosotros, en Él. Llevó el pecado nuestro en Él. El Padre abrazó a este hijo, abrochándolo
y tomando el olor que él tenía, y no lo dejó ahí. No le pidió al joven que se fuera a bañar. No le pidió al muchacho que se fuera a limpiar antes de que él lo aceptara otra vez en su casa. Simplemente corrió, lo abrazó y lo besó. Antes de que el comité del pueblo llegara donde él a practicarle el ritual, proveéndolo y prohibiéndolo que regresara, el padre maratonista, olimpista más rápido que Bolt, llegó al joven, lo abrazó y lo besó y dio una orden, mis hermanos, veamos. Dio una orden y le dijo, el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No obstante, el padre no le prestó atención. El padre simplemente aceptó que él había confesado su pecado y aceptado que él había decidido regresar. Y el padre, no prestando atención a lo que él había dicho, el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y ponerle un anillo en su mano. No le dijo que los fueran a lavar, porque el abrazo ya había quitado todo el pecado que él había hecho. Dios ya le había quitado el olor. Ese abrazo del padre, el tufo, el hediondez se agarró al padre. El hijo simplemente él dio mandato a aquellos siervos, a sus siervos, para que fueran a traer el mejor traje que ellos tenían y que lo alimentaran y que lo vistieran. No le preguntó qué chiquero había salido, no le preguntó que cuántas cervezas había tenido, no había con cuántas prostitutas se había acostado. Él simplemente lo abrazó y lo perdonó. Mas sin embargo, aquel comité quería prohibirle la regresada, que regresara con su padre. Y el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido. Había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mis hermanos, el camino para ese joven no fue fácil. Tuvo que pasar muchas penas. Tuvo que confrontar sus miedos. Pero él tuvo un propósito: de regresar a su padre, sabiendo que al llegar a su padre, él encontraría gracia y misericordia. Yo no sé dónde has estado, qué tan lejos has ido, cuánto te has alejado de tu familia espiritual o carnal. Si te has alejado de la familia espiritual, mis hermanos, y sentís ese deseo de regresar, haz la fuerza. Solo pon un pie enfrente del otro, empiece ese camino, empiece esa caminata, mis hermanos. Solo empiece, si tú pones el primer pie, Dios hará lo demás. Él llegará a ti antes de que llegue el enemigo. El muchacho hizo un compromiso, tuvo un plan y no se quedó en plan, porque muchas veces hacemos planes pero no lo ejecutamos. Ese muchacho hizo un plan y lo ejecutó. Hizo compromiso, se levantó y empezó la ardua marcha a su casa. Supo que no iba a ser fácil, pero es posible. Supo que no iba a llegar en un día, pero que iba a llegar. El muchacho empezó su caminar, su caminata, a llegar otra vez a su casa, y así su padre lo recibió sin preguntarle de dónde había venido. Ese mismo Padre Celestial nos espera hoy. Ese mismo Padre misericordioso y lleno de gracia y amor y compasión nos está esperando indispensablemente. ¿Qué es lo que hayas hecho? Jesús nos está esperando para que regresemos a Él. Y si ha sido que te has alejado de tu familia carnal, hoy es el momento para que recuperes a tu familia. Hoy es el momento para que tú puedas regresar, mis hermanos. Hoy es el momento donde tú puedes ir a pedir perdón. Hoy es el momento donde puedas recuperar tu vida, mis hermanos. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En el país alejado no hay nada.
Solamente queda la tarea de darle comida a los cerdos, a darle comida a los chanchos, mis hermanos. Dios te espera hoy, mis hermanos. Recapacita, reflexione que hay un Padre celestial que está esperando nuestro regreso. Que Dios me los bendiga hoy en este día y siempre. Que Dios esté con usted, que encuentres la fortaleza, que encontremos la fortaleza de regresar a Él, que Dios nos está esperando. Gracias por segundas oportunidades. Gracias por el Dios perdonador que nosotros servimos. Gracias al Espíritu Santo, Dios, que nos guía. Gracias al Padre Celestial, mis hermanos, porque Él es misericordioso con cada uno de nosotros. Dios me les bendiga en este día. Quiero que despidamos en oración, si me permiten, por favor. Querido y amado Padre que habitas en las alturas, te damos gracias, oh mi Señor, por ser tan bondadoso, por la misericordia que tú nos muestras. Gracias por perdonarnos nuestros pecados sin consultarnos, sin humillarnos. Gracias, oh mi Señor, por el amor que tú muestras para con nosotros todos los días. Señor, si hay alguien hoy en este día que no tiene las fuerzas para levantarse del chiquero donde están, dele la fuerza a él o a ella o a ellos para que tengan esa probabilidad, esa fuerza de regresar a nuestro Padre Celestial. Gracias por estar presente en nuestras vidas, por aceptarnos tal y como somos. Gracias por limpiarnos cuando venimos a ti, porque limpiarnos solos no podemos. Gracias en este día por esta oportunidad de trazar tu santa y divina palabra con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios me les bendiga hoy y siempre. Un maravilloso día tengan hoy. Agradecemos a nuestro hermano Johnny. Sin duda fue inspirado por nuestro Señor Jesús para impartir su palabra en esta mañana. Y con esto, hermanos y amigos, nos despedimos de esta transmisión. Esperamos que la gloria de Dios sea con ustedes siempre. Y también les invitamos a ser parte de nuestra siguiente transmisión. Hasta la próxima. Bendiciones.